Bien, muchachos, buenos días todavía. Estamos en la clase número 9 de retroalimentación, ¿ya? Eh, Octavo básico B, ¿no es cierto? Estamos en la unidad 2, formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. Contenidos, proceso de formación de la sociedad colonial americana en general y la chilena en particular. La evangelización, la esclavitud, las formas de trabajo, ¿no es cierto? Transculturación, mestizaje, sociedad de castas. El objetivo, ¿no es cierto?, es analizar el proceso de la formación de la sociedad colonial americana en su plenitud. Las habilidades son las de siempre: pensamiento crítico, temporal y espacial, análisis y síntesis. El profesor quien les habla y nuestro correo, ¿no es cierto?, es profejuan.octavoa@gmail.com. Bien, en las clases anteriores, entonces, vimos desde ya en clases anteriores, el proceso de descubrimiento de América, ¿no es cierto?, la empresa de Cristóbal Colón, los portugueses que llegaron, ¿no es cierto?, a la India, circunnavegando África, y Colón que postulaba que si se navegaba hacia el oeste, ¿no es cierto?, se iba a llegar a las Indias, y por eso que cuando él llega a este nuevo mundo, consideró hasta su muerte que había llegado a la India, y por ahí entonces que malamente a los habitantes originarios de esta parte del mundo se les llama indios, cosa que sabemos que no es así, ¿ya? Son pueblos originarios, cada uno con su propio nombre: aztecas, incas, mapuches, aymarás, ¿no es cierto?, pieles rojas, cheyenne, sioux, yanomami, indios pampa, patagones, ¿ya? Por un error histórico, entonces, los habitantes originarios de esta parte del mundo se llaman indios. Vimos que la conquista es un proceso violento, ¿no es cierto?, de imposición del fuerte sobre, no sé si débil, ¿ya? Pero básicamente la conquista es una agresión, es una guerra en donde predomina el más fuerte. Y en este caso fueron los españoles los que, ¿no es cierto?, se adueñaron de América. De América en general y de Chile en particular. Vimos, ¿no es cierto?, la expedición de Almagro, vimos la expedición de Valdivia, la resistencia de los mapuches, ¿no es cierto?, de sus líderes, Lautaro, Caupolicán, Galvarino, Pelantaru, ¿ya? Y este proceso, ¿no es cierto?, que comienza en 1536 con la llegada de Almagro al valle de Covallapu, y se extiende hasta 1598, cuando el gobernador, ¿no es cierto?, Martín García Oñez de Loyola, es muerto, ¿no es cierto?, en el combate de Curalaba, que fue un desastre para los españoles, pero una gloriosa victoria para los mapuches. La historia depende del prisma con que uno la vea, nunca lo olvidemos. Siempre en historia, muchachos, hay que ver las dos caras de la moneda, sin prejuicio, sin subjetividades, ¿no es cierto?, sino que las cosas como son, ¿ya? La colonia en Chile es el proceso, muchachos, entonces, que va desde 1598, desastre de Uralaba, desastre para los españoles, victoria para los mapuches, hasta 1810, cuando se crea la primera Junta Nacional de Gobierno, y comienza con ese hecho, ¿no es cierto?, la Guerra de Independencia, que dura 8 años, y en donde Chile declara su independencia en la ciudad de Talca el 12 de febrero de 1818. De 1818, ¿ya? Eso. Si me permiten un segundito, la jefa me acaba de mandar urgente un correo, ya lo contesto y, y vuelvo a la clase. Ya no se me vayan, no se me vayan. Ya, muchachos, entonces,
Aquí la colonia en Chile, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tradición propia de Chile, ¿no es cierto? A comienzo, durante este tiempo se llama la colonia. Y de aquí, muchachos, viene la palabra ramada, porque eran unas estructuras de madera, de palitos, cubiertas con ramas. Así eran. Y de allí su nombre de ramada. Se vendía vino, chicha, habían cantoras, ¿no es cierto? Se vendía carne asada, empanadas, y la gente iba a pasear ahí, ¿no es cierto?, a divertirse un ratito. Aquí tenemos a los campesinos durante la colonia. Miren los gorros, eran muy distintos a los de ahora. Lo que siempre ha habido es el poncho, que el poncho fue adoptado por los españoles y que era de los habitantes originarios de acá de Chile, ¿ya? Específicamente, ya los viaguitas, después tenemos los picunches, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, los huilliches en el sur, los lafkenches en la zona costera, los pehuenches en la zona cordillerana. Y en este tiempo, no lo olvidemos muchachos, Chile limita al norte con el valle del río Copayapu, río Copiapó según los españoles, y hasta el río Biobío en el sur, donde se establece la frontera, porque al sur del río Biobío vivían los mapuches ya en forma libre, soberana e independiente. ¿Ya? Las casas de adobe, los techos de tejas, ya las casas de tejas, ¿no es cierto?, que es de barro cocido que se colocaba como techo. El caballo, ya, guaso en mapudungún significa hombre a caballo. ¿Ya? Recuerden, chicos, que ojalá pudiesen tomar apuntes, ¿ah? Porque me di cuenta que un gran problema de la prueba, y en donde más tuvieron problemas, fue en las preguntas que no están expresamente en la diapositiva, sino que fue información que yo di en la clase, ¿ya? Así que cuidado con eso, muchachitos. Aquí está la línea de tiempo ya de la historia de Chile. Periodo prehispánico, más o menos 12.000 años antes de Cristo, el 1536, 1598, descubrimiento y conquista. La colonia, el periodo que vamos a ver esta y la siguiente clase, 1598-1810. El periodo de independencia, de 1810 a 1823. El periodo de anarquía, yo prefiero llamarlo Organización de la República, 1823-1830, ¿ya? República Conservadora, 1830-1861, República Liberal, 1861-1891, República Parlamentaria, 1891-1925, Régimen Presidencial, 1925-1973, Régimen Militar o Dictadura Militar, como prefieran llamarle, 1973-1990, y desde 1990, ¿no es cierto?, hasta ahora tenemos, ¿no es cierto?, ya la sociedad democrática o de recuperación de la democracia. ¿Ya? Y en términos más generales, entre el 33.000 a.C. y el 1810 tenemos Chile precolombino y colonial. Entre 1810 y 1883, independencia y organización de la República. Entre 1883 y 1920 tenemos Chile, fines del siglo, auge y crisis del liberalismo. Y desde 1920 hasta nuestros días tenemos siglo XX, búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social. ¿Ya? Esta línea de tiempo en la historia de Chile, muchachos, la tenemos que aprender desde ya, porque como les dije, ¿ya?, vamos a aprender historia de Chile sí o sí. Pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Recordemos, el imperio colonial español, ¿ya? El imperio colonial español, ¿no es cierto?, es toda esta parte, no lo habíamos dicho, pero todo lo que actualmente es el sur de Estados Unidos, California, Nuevo México, Texas, pertenecían a México y que lo perdieron en la guerra de 1830. Este sector de esta península, la península de Miami, de Florida, ¿ya?,
se la compraron a los españoles, y lo que está más acá, ¿no es cierto?, Luisiana, se lo compraron a los franceses. ¿Ya? Pero para el periodo que estamos hablando, todo esto ya es parte del Imperio Español. Y, ¿no es cierto?, acá tenemos la península ibérica, cuando el rey Felipe II une Portugal con España, ¿ya? Y aquí están, ¿no es cierto?, todas las posesiones de este rey, que con su padre, Carlos V, y él, Felipe II, gobernaron durante el siglo de oro español, el siglo XVI, desde 1500 a 1599. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, ya a comienzos del siglo, por lo menos en este mapa que nos dice siglo XVII, España, ¿no es cierto? España es dueña de todo esto que está en rojo. Portugal en ese tiempo es dueño, ¿no es cierto?, de las costas de Brasil. Holanda tiene unas pequeñas posesiones acá en las Guyanas, ¿ya? Francia, aquí un pequeño pedacito en Surinam, ¿ya? E Inglaterra también tiene acá en la Guyana inglesa, tiene un pedacito de territorio. Pero el dueño, en pocas palabras, de esta parte del mundo es España, y entre sus dominios se encuentra la Capitanía General de Chile o Reino de Chile. Para que este rey, recordemos que España en el siglo XVI, XVII y XVIII, desde el punto de vista político, es una monarquía absoluta. ¿Ya? ¿Quién recuerda cuáles son las características de la monarquía absoluta? A ver, ¿quién se la juega? ¿Cuáles son las características de una monarquía absoluta, muchachos? Nadie se acuerda. El profe malo, no se De acuerda. que hay un solo rey que controla todo el poder. Bien, el poder, ¿no es cierto?, ya está en manos de una sola persona. Perfecto. ¿Alguna otra característica? Es vitalicio y hereditario. Bien, ¿quién me dijo eso? La Julieta. Julieta González. Excelente, Julieta, perfecto, muy bien. Desde el punto de vista social, recordemos, igual, ¿no es cierto?, es una sociedad estamental. El nacimiento determina el destino de una persona. Habían 3 estamentos, ¿se acuerdan? La nobleza, el clero y el tercer estado o estado llano, ¿ya? Que estaba conformado por los campesinos, estaba conformado por los artesanos y, ¿no es cierto?, los comerciantes que vivían en los burgos o ciudades. Por eso que artesanos y comerciantes que vivían en las ciudades se les llamaba burgueses. Y evidentemente este tipo de sociedad se caracteriza por los privilegios. Nobles y curas no pagaban impuestos, mientras que el pueblo, ¿no es cierto?, campesinos, artesanos y comerciantes, sí tenían que pagar impuestos. Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, ellos tenían lo que se llamaba una economía mercantilista, la primera etapa del capitalismo, que postulaba que un país era más rico o más pobre en medida que fuese capaz de acumular, ¿no es cierto?, oro y plata. Por eso que el Estado, en este caso el rey, tenía que impulsar las exportaciones, vender sus productos afuera para recibir más dinero, y restringir las importaciones, es decir, las compras desde afuera hacia adentro para evitar la fuga de capital. Por eso que los españoles, cuando llegaron acá a América, lo único que querían era saber dónde estaba el oro y la plata. Y aparte de eso, el tercer elemento que denotaba poder y riqueza en este tiempo era, ¿no es cierto?, la posesión de la tierra. La tierra que permitía cultivar, la tierra que permitía, ¿no es cierto?, criar animales. No olvidemos eso antes, ¿no es cierto?, de seguir.
El rey entonces, para gobernar estos inmensos territorios, creó divisiones territoriales que él llamó virreinatos, siendo el primero el de Nueva España, ya el de Hernán Cortés, el del Perú, ¿no es cierto?, de Francisco Pizarro cuando derrotó al Inca Atahualpa, y Cortés derrota a Moctezuma, lo vimos en clases anteriores. En el siglo XVIII se crean dos nuevos virreinatos, que es el virreinato de La Plata, acá en amarillo, y el virreinato de Nueva Granada, acá en verde, ¿ya? Chile se constituyó en una capitanía general porque habían nativos hostiles como eran los mapuches. También lo que pasó en Guatemala, también se constituyó en capitanía general porque habían indios hostiles. Aquellos territorios donde no habían indios hostiles se llamaban gobernaciones. A ver, ¿cuáles eran los virreinatos que existían en América hacia el siglo XVIII? ¿Quién me responde? ¿Cuáles eran los virreinatos en América hacia el siglo XVIII? Perú, Ya, uno es Perú, ¿cuál es el otro? Uno es Perú, ¿cuál es el otro? Vean el mapa. el de La Plata, Bien, perfecto, el de La Plata. ¿Cuál más? Perú, el de La Plata. ¿Qué otro virreinato? Nueva Granada Ya, y Nueva España. perfecto. Nueva España, Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato de La Plata. ¿Y cuáles eran las capitanías generales en América Latina hacia el siglo XVIII? La de Guatemala Ya, y la de Chile. perfecto, muy bien. Pregunta, ¿a qué virreinato o capitanía general corresponden? Argentina, Al de La Plata, ya. Chile, a la Capitanía General de Chile. ¿quién me está contestando, Valentina? Sí, Bien, excelente, hija. Bolivia, también a la Capitanía General de Chile. no, a la presidencia de Charcas, acá, ahí. Chicos, Bolivia nunca tuvo mar desde que nació Comunidad Territorial del Imperio Español. Nosotros le dimos salida al mar en 1866 y se la quitamos en 1882. ¿Sí? México, ¿a dónde pertenece? Nueva España, Nueva España, perfecto. ¿Y Perú? eh, Capitanía General de Chile, No, Provincia de Quito. no. Al del Perú. virreinato del Perú, pues bebés. Ya, voy a ir poniendo más de estas preguntas para que vamos. Ya. Entonces, vamos a lo nuestro, muchachos. Para gobernar América, para gobernar, para mandar, para administrar, para poner orden en sus territorios, ¿ya? Para gobernar América, considerando las dificultades que implica controlar el territorio de un imperio, los reyes crearon un sistema político administrativo, con instituciones que funcionaban tanto en España como en América, a cargo de funcionarios de su confianza que cumplían su voluntad. ¿Ya? No nos vamos tan atrás. Pregunta. ¿Quién manda en Chile? ¿Quién gobierna Chile? No el nombre de la persona, el cargo.
El presidente. El presidente de la República. Muy bien. Para gobernar a nuestro país, el país está dividido en Parlamentos. no, estamos hablando desde el punto de vista territorial, no desde el punto de vista de su gobierno, de cómo se organiza. ¿Regiones? Regiones, perfecto. ¿Quién manda en las regiones? ¿Cómo se llama la autoridad que manda en las regiones? Alcaldes. No. ¿Qué autoridad manda en una región? Y es de exclusiva confianza del presidente de la República. Intendente. Las regiones se dividen en... Las regiones se dividen en... ¿Intendente? Ya, el intendente manda en la región, ya, y es nombrado por el presidente de la República. La región se divide en, territorialmente, administrativamente, políticamente, ¿Ciudades? en provincias. ¿Quién gobierna en una provincia? Que igual es nombrado por el presidente de la República. Alcalde. No. El gobernador. ¿Y las provincias se dividen en? Esto es materia de quinto básico, chicos, ¿ah? Las gobernaciones se dividen en comunas. Y en las comunas manda el Alcalde. alcalde, bien. Entonces, Chile, comienzos del siglo XXI, año 2020, manda el presidente de la República, ¿ya? Y el territorio se divide para administrarlo de mejor manera en regiones, a cargo de un intendente nombrado por el presidente de la República, provincias, a cargo de un alcalde, de un gobernador, perdón, nombrado por el presidente de la República, y, ¿no es cierto?, las provincias se dividen en comunas, ya las que están a cargo de un alcalde. Ahora bien, hacia los siglos XVI y XVII, tenemos que quien gobierna es el rey, ¿ya? El rey vive en España, allí tiene su residencia, y allá crea dos instituciones para que lo ayuden a gobernar América, desde España. El Consejo de Indias, acuérdense que ellos todavía tienen la idea de Colón, de que habían llegado a la India, y la llamada Casa de Contratación. Ya vamos a ver cuáles son las funciones de estas dos instituciones que ayudan al rey, que vive en España, para gobernar sus territorios que están a un océano de distancia. El océano Atlántico se interpone entre los territorios del rey de España y su imperio, ¿no es cierto?, en América. En América, el rey nombra a una persona para que gobierne en nombre de él, con el título de virrey. Este cargo fue creado en las capitulaciones de Santa Fe, el contrato que firman los reyes católicos con Cristóbal Colón. El virrey, el representante del rey en América. ¿Ya? Él tenía, ¿no es cierto?, su poder, él gobernaba, él mandaba en lo que se llaman los virreinatos, que ya sabemos que primero fueron dos, Nueva España, ¿no es cierto?, y Virreinato del Perú, y en el siglo XVIII se incorporan el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de la Plata. Al interior de los virreinatos estaban las gobernaciones, territorios pacificados, y las capitanías generales, territorios con, ¿no es cierto?, nativos hostiles. Y, ya sea gobernación o capitanía general, existía una real audiencia, que era un tribunal que impartía justicia en nombre del rey, y por último estaban los cabildos, ¿ya?, que era donde los vecinos de cada ciudad española podían, ¿no es cierto?, gobernar su ciudad, pero siempre en nombre del rey.
Los cabildos, ¿no es cierto?, es lo que hoy día conocemos como las municipalidades. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Perfecto. Antes se me olvide, los que no me han mandado una pruebita, por favor. Claudia Araya no ha encontrado su prueba en ninguna parte, reenvíela, por favor, hijo. Bien, vamos viendo entonces. Localización, ya. Institución, ya. Corona, Imperio, Monarquía Española, esa es la institución. ¿Dónde se localiza la autoridad? El rey, en España, en la metrópoli, es decir, en griego metrópolis significa ciudad madre, lo que nosotros diríamos la capital. ¿Ya? Entonces la autoridad máxima de la monarquía española es el rey y su residencia está en la ciudad de Madrid, en España. ¿Ya? Atribuciones y funciones. Gobierna el imperio y centraliza el poder. Una sola persona gobierna a millones, millones, millones de personas. El rey gobierna, el rey administra, el rey hace las leyes, el rey aplica las leyes. Tiene el poder absoluto. ¿Quién se lo da? Según él, viene de Dios. ¿Ya? En síntesis, ¿no es cierto? El rey es el que gobierna. ¿Cuál es la otra institución, ya, que apoya al rey para gobernar sus inmensos territorios? Es la Casa de Contratación. ¿Dónde se localizaba? En España, primeramente en el puerto de Sevilla y después en el puerto de Cádiz. ¿Ya? ¿Quiénes estaban en esta institución? Diversos funcionarios, tesoreros, contadores, pilotos mayores, ¿no es cierto? Es decir, navegantes con gran experiencia, ya que por lo general eran los capitanes, eran los almirantes de las armadas, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones de la Casa de Contratación? Mantiene el monopolio comercial, ya lo vamos a ver más adelante en profundidad. Se encarga del comercio, organiza el sistema de flotas y galeones, autoriza productos y personas que puedan viajar hacia América. Es un tribunal de justicia en temas económicos o tributarios. ¿Ya? O sea, chicos, es lo que ahora conocemos nosotros como una aduana. ¿Ya? Sería su equivalente en la actualidad. En síntesis, entonces, la Casa de Contratación se preocupa de la economía colonial y del comercio entre España y las colonias americanas. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ninguna pregunta, profe. No, vamos bien. Sí, Pascal, ¿alguna pregunta, hija? Pascal, No, profesor. no. Oscar Pizarro, ¿alguna pregunta? Oscar Pizarro, ¿está por ahí? Recuerden que pueden escribir por el chat si les da vergüenza hablar. Javiera Rivera. Javiera. ¿Se dan cuenta, muchachos? Que eso me hace pensar a mí, y tal vez estoy equivocado, me hace pensar a mí que muchos ingresan, efectivamente, apagan la cámara, apagan el micrófono y hacen cualquier cosa. Después calculan la hora, ingresan, y por eso que a veces las notas no son tan buenas como deberían ser. Y misteriosamente, las personas que se mantienen en clase la hora completa es a la que mejor les van las pruebas. Qué raro. Bueno, entonces, continuemos. Institución. Consejo de Indias. ¿Dónde se localiza el Consejo de Indias? En España, en la ciudad de Madrid.
¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes eran los funcionarios? Eran por lo general abogados, ¿no es cierto? Abogados. ¿Por qué? Porque el Consejo de Indias tenía como atribuciones y funciones crear las leyes para América, decretos y ordenanzas, y las propone al rey para que éste las apruebe o rechace. Recuerden que estamos en una monarquía absoluta. El rey es el que hace las leyes, en teoría. No las hace en estricto rigor, sino que él contrata a especialistas para que las hagan y él ve si las aprueba o las rechaza. En una democracia como la nuestra, la ley la hacen los senadores y diputados, ¿no es cierto? Y a su vez son elegidos por voluntad popular. Pero en una monarquía absoluta todo es muy diferente. Supervisaban a las autoridades españolas que están aquí en América y era un tribunal de justicia para apelar las decisiones de la Real Audiencia, que eran los tribunales de acá de América. O sea, sería como una corte suprema para esos tiempos coloniales. Institución, virreinato. ¿Dónde se localizaban los virreinatos? En América. ¿Cuáles eran? Nueva España, Perú, Nueva Granada y La Plata. La autoridad era el virrey, los ojos del rey. Atribuciones y funciones: gobierna y dirige el virreinato, lidera al ejército, nombra y supervisa a las autoridades locales. En síntesis, gobierna en América en nombre del rey. Ya. Institución, los corregimientos. Localización en América, al interior de virreinatos y gobernaciones. Autoridad, corregidor. Atribuciones y funciones. Funciones de gobierno, de justicia y militar en los territorios interiores de las gobernaciones. Controla directamente a la población. En síntesis, el gobierno y control social. Institución, el cabildo. Localización en América, en cada ciudad española en América. Autoridad, varios funcionarios, el alcalde, los alférez, los alarifes, el alguacil y el fiel ejecutor. Atribuciones y funciones. Es la única institución que representa a los vecinos criollos de las ciudades españolas. Administra la ciudad y se ocupa de la mantención urbanística, planificación urbana, aseo, ornato, etc. En síntesis, gobierno urbano y representación de los criollos. ¿Mm? Por sus funciones, ¿a qué instituciones actuales se asemejan las siguientes instituciones coloniales? El cabildo sería lo que actualmente es una municipalidad, la Real Audiencia sería lo que ahora son los tribunales de justicia, la Casa de Contratación sería lo que ahora son las aduanas y el Consejo de Indias sería lo que ahora es el Parlamento. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna preguntita? Ninguna, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. Ya. Continuamos. ¿Ya? Durante el siglo XVI, ya, comienza la decadencia del dominio español. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este gran imperio no logra controlar el poder local de los criollos que viven a su voluntad. Las autoridades españolas son corrompidas por las familias criollas, en consecuencia no se recaudan suficientes impuestos. ¿Qué hacer para revertir esta situación? El rey se empieza a preocupar porque está perdiendo poder, ¿no es cierto?, en sus dominios de ultramar, es decir, los dominios que están más allá del océano Atlántico. Entonces, hay un cambio de conducción en el Imperio Español. Ya durante los siglos XV al XVII, gobierna una familia de apellido Habsburgo. Eran de origen austriaco y ellos, ¿no es cierto?, tenían una monarquía absoluta. O sea, solamente el rey era el que tomaba todas las decisiones. ¿Ya? Pero a mediados del siglo XVIII hay una guerra de sucesión.
Se muere el rey, ya, sin dejar descendencia, por lo tanto sus hermanos, primos, cuñados, se agarran de las mechas, ¿no es cierto?, para ver quién es el que toma el poder. Y lo hace alguien, ¿no es cierto?, de la familia de los Borbones, que eran de origen francés, y los que durante el siglo XVIII imponen lo que se llama el despotismo ilustrado. Es decir, una monarquía absoluta, pero que aplicaba los criterios racionales de la racionalidad para mejorar la administración de sus territorios. Los déspotas ilustrados del siglo XVIII tenían una frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ellos querían mejorar las condiciones de vida de sus súbditos, pero el mando absoluto era del rey. ¿Ya? El despotismo ilustrado, en síntesis, muchachos, entonces es la versión racional del absolutismo. ¿Ya? La versión racional del absolutismo. ¿Ya? Y durante el siglo XVIII, uno de los reyes borbones que más se destaca fue el rey Carlos III, este señor que está acá. ¿Ya? Fue el más importante de los reformadores borbones. ¿Ya? El rey Carlos III, con su peluquita, ¿no es cierto? Muy común en ese tiempo. Ya, en el siglo XVIII la higiene de las personas, según parámetros actuales, deja mucho que desear. ¿Ya? Se bañan muy poco, los piojos, ¿no es cierto?, son muy piojentos, por eso ponen estas pelucas para que cuando estuviesen comiendo no saltaran los piojos, que era muy desagradable, ¿no es cierto? Es una de las razones de las pelucas. Él decide reconquistar América. ¿En qué consisten las reformas de los Borbones? Por eso se llaman reformas borbónicas. Se trata de un proceso de cambio del sistema de gobierno español sobre sus colonias. ¿Con qué propósitos? Aplicar las ideas del despotismo ilustrado, recuperar el control sobre las colonias americanas. Estas reformas se dieron en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito cultural. ¿Qué problemas había en el ámbito político? Cuando hablamos de la política estamos hablando del mando, de quien ejerce la autoridad. Excesivo poder local de la aristocracia criolla, corrupción administrativa, inseguridad frente a ataques de piratas ingleses y holandeses. ¿Ya? ¿Qué cambios se propusieron frente a estas problemáticas? Bueno, se crearon dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el Virreinato de La Plata. Se eliminaron los corregimientos y se crearon las intendencias y, ¿no es cierto?, se trata de mejorar el gobierno en América con obras públicas y con modernización, ¿no es cierto?, del aparato estatal. En el ámbito económico, el problema es que hay baja recaudación de impuestos, contrabando masivo e incumplimiento del monopolio comercial. ¿Qué propone el reformismo ilustrado? Crear nuevos impuestos y aumentar los ya existentes. Flexibilizar el monopolio comercial, es decir, decretar el libre comercio entre puertos españoles y americanos. El monopolio comercial ya lo vamos a ver, muchachos. En el ámbito cultural, tenemos el poder económico e influencia de la orden de los jesuitas sobre los criollos. ¿Qué decide el rey? Expulsar a los jesuitas de sus territorios en el año 1776. Y todas las tierras y los bienes de los jesuitas pasan al Estado español, es decir, el rey se adueña de la tierra de los curas jesuitas. ¿Por qué? Porque él tenía el poder absoluto y hacía lo que quería. ¿Qué consecuencias trajo la implantación de las reformas borbónicas? ¿Ya? Para el Imperio Español, más autoridad, mejora la administración, aumenta la recaudación de impuestos y se logra un mayor control. Para los criollos, los españoles nacidos en América, esos eran los criollos, provoca descontento, ¿ya? Porque hay un mayor control que frena su poder local,
deben pagar más impuestos y se resienten de la expulsión de los jesuitas, que eran sus padres, ¿no es cierto?, y mentores espirituales. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? No. ¿No? ¿Todo clarito? Ya, qué bien. Ya. Ahora vamos a ver el sistema económico colonial. Es decir, durante esta etapa, entre 1598 y 1810, que en la práctica son el siglo XVII y siglo XVIII, ¿cómo era el sistema económico? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que producían las personas para alimentarse, para vestirse? ¿Ya? ¿Qué hacían para crear herramientas? ¿Qué hacían para crear riqueza? ¿Ya? A eso nos referimos. Recordemos que los reyes españoles defienden lo que se llama el mercantilismo. ¿Ya? Buscaba aumentar la riqueza del Estado a través de la acumulación de oro y plata y de una balanza comercial positiva. ¿Qué significa, joven, una balanza comercial positiva? De que un país pudiese ser capaz de exportar, es decir, vender hacia afuera sus productos, más que importar, es decir, comprar desde afuera los productos que necesitamos. Cuando un país, igual que hoy, es capaz de vender más que de comprar afuera, gana dinero, ¿ya? Tiene una ganancia. Eso es una balanza comercial positiva. Pero si un país vende muy poco sus productos y tiene que comprar muchos productos afuera, pierde platita. Entonces, eso sería una balanza comercial negativa. ¿Qué busca el mercantilismo? Vender más que comprar, porque así retiene gran cantidad de oro y plata. El pacto colonial, ¿qué significa eso? Los imperios se expanden para imponer a sus colonias reglas económicas que sean beneficiosas para la metrópoli, no para las colonias. Es por eso que todos los países de Latinoamérica, todos los países que fueron colonizados por portugueses y españoles, son países pobres hasta el día de hoy. Porque no nacimos como países independientes. Nacimos siendo colonias de un imperio. ¿Ya? Y todo lo que Chile producía era en función de las necesidades de España, no de las necesidades de Chile. Y lo mismo le pasó a todos los territorios españoles, ¿ya? Al virreinato de Nueva España, al virreinato del Perú, virreinato de La Plata, virreinato de Granada, ¿ya? De Nueva Granada. ¿Ya? Empezamos mal, pues, muchachos. De hecho, no pudimos ingresar a la revolución industrial. Y desde allí, que en el desarrollo tecnológico estamos atrasados hasta el día de hoy. Recuérdense, muchachos, que todavía vivimos de la exportación de una sola materia prima, el cobre, harina de pescado, madera, frutas de temporada. Paramos de contar. ¿Qué compramos afuera? Tecnología. Celulares, computadores, televisores de plasma, equipos musicales, maquinarias, ¿no es cierto?, para la minería, impresoras. Entonces lo compramos afuera porque no somos capaces de producirlo acá. ¿Y por qué? Acá está el origen, muchachos. Acá está el origen. En el pacto colonial fuimos colonia, ¿ya? Y nacimos para servir a España, los intereses de España, no los intereses de la Capitanía General de Chile. Es decir, nacimos condenados al subdesarrollo, a la pobreza, a la precariedad. Así que no sé qué tanto hay que agradecerle a los españoles, porque nos fregaron la vida, nos fregaron el destino. Monopolio comercial.
Se permite el comercio de bienes solo entre españoles y americanos, pero se prohíbe intervenir a extranjeros. Y el sistema tributario, el Estado busca beneficiarse de la economía americana a través del cobro de diversos impuestos a los criollos. Impuestos que los criollos pagaban a través de la explotación de los indígenas, de los mestizos, ¿no es cierto?, de los mulatos, de los zambos. ¿Cuáles eran los impuestos coloniales? Antes de ir a los impuestos coloniales, ¿alguien sabe el nombre de algún impuesto que paguemos nosotros hoy día en Chile? ¿El IVA? El IVA. Bien, el impuesto al valor agregado. Cada vez que uno compra o vende algo, lo que sea, tiene que pagar un 19% por sobre el valor, y ese 19% va al Estado, que somos nosotros, ¿no es cierto? Y en donde el Estado, ¿no es cierto?, financia la administración del Estado, ¿no es cierto?, y las necesidades de los que menos tienen. ¿Ya? ¿Y algún otro impuesto que paguemos? Sí, pagamos re mucho por niños. Aunque el más importante, se los concedo, es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Alguien sabe otro impuesto? ¿No? Les cuento. ¿Contribuciones de bienes raíces? Bien, ¿quién me dijo eso? Yo, Bien, yo. María Francisca. María Francisca. Bien, María Francisca, ¿no es cierto? Contribuciones, es decir, si tenemos una propiedad que vale más de X dinero, tengo que pagar. Impuesto a la renta, si gano más de cierta cantidad de plata, tengo que pagarle algo al impuesto. Si recibo una herencia, tengo que pagar un impuesto. Si me gano un premio millonario, tengo que pagar impuestos. Si tomo alguna bebida gaseosa, tengo que pagar impuestos. Si tengo el vicio del cigarrillo o tomar licor, tengo que pagar un 70% de impuesto por cada cajetilla de cigarro o por cada licor que yo compre. Cada vez que el papá le echa benzina al auto, tiene que pagar un impuesto al combustible. ¿Ya? O sea, tenemos hartos impuestos. Ahora bien, durante la colonia, ¿cuáles eran los impuestos? El quinto real, principal impuesto que llegaba directamente a la corona, es decir, al rey, consistía en el cobro de la quinta parte del total de la extracción de oro y plata. Un quinto es una parte de 5, ¿no es cierto? Es decir, el 20% de todo el oro y la plata extraída en América, el 20% iba directamente a parar al bolsillo del rey, el quinto real. Está el almojarifazgo, era un impuesto aduanero, gravaba el comercio entre España y sus colonias. Ya había un impuesto por cosas que venían desde España hacia América y desde América hacia España. ¿Qué venía desde España hacia América? Venían las armas, venían las herramientas de hierro, venía la tinta, venía el papel, venía la seda. ¿Qué llevaban de América a España? Se llevaba evidentemente el oro, la plata, piedras preciosas, el algodón, el azúcar. Ya, eso es lo que mandábamos para España. La alcábala, impuesto que grababa hasta en un 10% el intercambio de bienes al interior de las colonias. Ya, si la Capitanía General de Chile vendía trigo al Virreinato del Perú, ahí había que pagar un 10% de impuesto por la venta y compra de este trigo. Pero también a nivel local estaba el diezmo, el 10% de la producción agrícola y ganadera que se destinaba a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y el derrame, ya, impuesto cobrado por el Cabildo, la municipalidad, a los vecinos para solventar gastos extraordinarios.
¿Ya? O sea, con monarquía, con democracia, los ciudadanos siempre hemos pagado impuestos, porque son los impuestos, ¿no es cierto?, los que mantienen, ¿no es cierto?, todo lo que es la administración de un Estado, ya sea bajo la forma de gobierno monárquica o bajo la forma de gobierno democrática como la nuestra hoy en día. La otra gran característica, ¿no es cierto?, es el monopolio comercial, ¿ya? Monopolio comercial que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? La próxima clase, el día miércoles, si Dios así lo quiere. ¿Ya? No se me arranquen, entonces vamos a parar. Stop recording. Vamos a parar.